Capítulo 1. El infierno verde y los ecos de un pasado olvidado. Desde las primeras luces del alba, cuando la bruma se alza perezosamente de las copas de los árboles, hasta la oscuridad más profunda de la noche, el Amazonas respira. Es un aliento ancestral, denso y húmedo, que ha envuelto este continente durante millones de años. Para la mayoría, la Amazonía es sinónimo de naturaleza indómita, de una selva virgen e impenetrable, un pulmón verde del planeta donde la mano del hombre apenas ha dejado una huella efímera. Se nos ha enseñado a verla como un espacio vasto y vacío, un lienzo primordial donde la civilización, tal como la conocemos, simplemente no podía florecer. Pero, ¿y si esta visión fuera una ilusión, una narrativa incompleta tejida por siglos de incomprensión y prejuicios? ¿Y si bajo el manto esmeralda de esta inmensidad se escondieran los restos de una civilización desconocida, tan compleja y vasta como las que surgieron en el Nilo o la Mesopotamia, pero devorada por la propia selva que la vio nacer? Este es el misterio que nos convoca, una pregunta que desafía nuestra percepción de la historia y nos obliga a mirar de nuevo al corazón de la selva, no como un vacío, sino como un archivo viviente. La inmensidad de la Amazonía desafía la imaginación. Su cuenca abarca aproximadamente 7,4 millones de kilómetros cuadrados, extendiéndose por 9 países sudamericanos, un territorio tan vasto que empequeñece a la mayoría de las naciones. Es un laberinto de ríos serpenteantes, algunos tan anchos que sus orillas se pierden en el horizonte, creando la ilusión de un mar interior. La biodiversidad es asombrosa, casi incomprensible, millones de especies de insectos, miles de tipos de plantas, aves y mamíferos, muchos de ellos aún sin catalogar por la ciencia. La vida aquí es exuberante, feroz, y en constante competencia. Este entorno, con su calor sofocante y su humedad asfixiante, sus lluvias torrenciales y sus inundaciones impredecibles, siempre ha sido visto como un formidable adversario para cualquier intento humano de establecerse a gran escala. La acidez de sus suelos, la rapidez con la que la vegetación reclama cualquier espacio despejado, y la ausencia aparente de grandes formaciones rocosas o recursos minerales superficiales, llevaron a la comunidad científica durante mucho tiempo a la conclusión de que el Amazonas era, en esencia, un desierto verde, incapaz de sustentar poblaciones numerosas o sociedades jerárquicas. Sin embargo, los ecos de un pasado distinto resonaron mucho antes de que la ciencia moderna intentara imponer su lógica. Desde la llegada de los primeros europeos, la selva amazónica ha sido un fértil terreno para la imaginación, alimentando mitos y leyendas que hablaban de riquezas inimaginables y ciudades de oro. La más famosa de estas quimeras fue, sin duda, El Dorado, un reino mítico donde un cacique cubierto de polvo de oro se bañaba en un lago sagrado, una imagen que encendió la fiebre de la conquista y envió a innumerables expedicionarios a su perdición. Pero El Dorado no era la única historia. Los relatos indígenas, a menudo desestimados como fantasías, hablaban de grandes poblados, de caminos construidos y de vastas redes de intercambio que se extendían por la selva. Estos cuentos, filtrados a través de la codicia y la incomprensión europea, se transformaron en la promesa de ciudades perdidas, de reinos ocultos que aguardaban ser descubiertos y saqueados. Uno de los primeros y más impactantes testimonios de una Amazonía diferente provino de la expedición de Francisco de Orellana. En 1541, Orellana partió de Quito como parte de una expedición más grande, liderada por Gonzalo Pizarro, en busca del legendario país de la canela y, quizás, de El Dorado. Las penurias no tardaron en aparecer, el hambre y la enfermedad diezmaban a los hombres. En un punto crítico de la travesía, Orellana, al mando de un pequeño bergantín y con una cincuentena de hombres, se separó del grupo principal con la promesa de buscar provisiones río abajo y regresar. Lo que siguió fue una odisea que reescribiría la geografía del continente y plantaría la primera semilla de la duda sobre la Amazonía vacía. Descendiendo por el río que hoy lleva el nombre de Amazonas, Orellana y sus hombres se encontraron con un mundo que desafiaba todas las expectativas europeas. No era una selva deshabitada, sino un tapiz de vida humana. El cronista de la expedición, Fray Gaspar de Carvajal, dejó constancia de encuentros con numerosos pueblos indígenas, algunos de ellos viviendo en grandes asentamientos a lo largo de las riberas del río. Describió poblaciones densas, fortificaciones, y evidencia de una agricultura sofisticada. En un momento particularmente memorable, la expedición fue atacada por mujeres guerreras, feroces combatientes que, según Carvajal, se asemejaban a las míticas amazonas de la antigüedad griega, dando así el nombre al majestuoso río. Carvajal relató haber visto grandes ciudades, extensos campos de cultivo y una organización social compleja, muy lejos de la imagen de tribus primitivas y dispersas que los conquistadores esperaban encontrar.
Sin embargo, los relatos de Orellana y Carvajal fueron recibidos con escepticismo en Europa. Se les tachó de exagerados, de fabuladores que buscaban justificar su separación de Pizarro o simplemente adornar sus hazañas para obtener el favor real. La imagen de la selva impenetrable y hostil, incapaz de sustentar civilizaciones, se arraigó profundamente en la conciencia occidental. Durante siglos, la ciencia validó esta perspectiva. La teoría dominante, a menudo denominada la teoría del Amazonas vacío, sostenía que los suelos pobres de la selva, terra firme, no podían soportar una agricultura intensiva, y por lo tanto, grandes concentraciones de población eran imposibles. Las pocas poblaciones indígenas que se conocían eran consideradas pequeñas, nómadas o seminómadas, adaptadas a un entorno que limitaba severamente el desarrollo cultural y tecnológico. Cualquier evidencia de complejidad era atribuida a influencias andinas o a excepciones aisladas. La Amazonía, en esta visión, era un vasto espacio inalterado por la historia humana, un reino de la naturaleza pura. Esta narrativa persistió hasta bien entrado el siglo XX, conformando la base de cómo el mundo exterior percibía y trataba a la Amazonía. Se la consideraba una frontera, un lugar para la extracción de recursos o para la conservación de la naturaleza, pero nunca como la cuna de civilizaciones sofisticadas. Los arqueólogos, a menudo con recursos limitados y enfrentando las abrumadoras dificultades logísticas de trabajar en la selva, tendían a buscar evidencia de pequeños asentamientos, reforzando la idea de que no había nada grande que encontrar. La selva era, en sí misma, el mayor obstáculo para la investigación, su densa vegetación ocultando cualquier vestigio, la acidez del suelo disolviendo la materia orgánica y el paso implacable del tiempo borrando las huellas. Pero la persistencia de los mitos, y la inquebrantable fe de algunos visionarios, no permitieron que la idea de una Amazonía civilizada muriera por completo. Fue en el cambio de siglo, a principios del siglo XX, cuando un personaje en particular emergió de las brumas de la historia para desafiar el paradigma establecido, el coronel Percy Harrison Fawcett. Un explorador británico, topógrafo y aventurero, Fawcett se obsesionó con la idea de una ciudad perdida en el Mato Grosso brasileño, a la que él llamó simplemente Z. Fawcett no era un soñador ingenuo. Sus convicciones estaban arraigadas en años de experiencia en el Amazonas, donde había realizado 7 expediciones entre 1906 y 1924, inicialmente como topógrafo para delimitar fronteras entre Bolivia y Brasil. Durante estos viajes, se encontró con fragmentos de cerámica inexplicables, escuchó relatos de pueblos indígenas sobre ruinas antiguas y leyendas de ciudades ocultas. Su lectura de documentos históricos, como el misterioso manuscrito 512 de la Biblioteca Nacional de Brasil, que describía el descubrimiento de una ciudad de piedra en 1753 por un grupo de bandeirantes, alimentó aún más su convicción. Fawcett creía firmemente que una civilización compleja, con una arquitectura monumental, había florecido en el corazón de la selva, y que sus ruinas, aunque cubiertas por la vegetación, aún esperaban ser redescubiertas. Su obsesión con Z se intensificó tras el redescubrimiento de Machu Picchu en los Andes en 1911, un evento que demostró que grandes ciudades podían permanecer ocultas durante siglos en entornos desafiantes. Para Fawcett, la Amazonía no era un desierto verde, sino un vasto tesoro de historia inexplorada. Ignorando las advertencias de sus colegas y los peligros conocidos de la selva, enfermedades, animales salvajes, tribus hostiles, Fawcett organizó una última expedición en 1925, acompañado por su hijo mayor, Jack, y el amigo de Jack, Raleigh Rimey. Se adentraron en el Mato Grosso, en una región remota donde ningún europeo había penetrado antes, buscando las coordenadas que, según sus cálculos y el manuscrito 512, llevarían a Z. La última comunicación de Fawcett fue una carta a su esposa, fechada el 29 de mayo de 1925, desde un lugar que llamó Campamento del Caballo Muerto. Después de eso, el silencio. Los 3 hombres se desvanecieron sin dejar rastro, devorados por la inmensidad de la selva, convirtiéndose en una de las leyendas más perdurables de la exploración. La desaparición de Fawcett solo sirvió para cimentar la idea de que la Amazonía era un lugar donde los sueños de grandes civilizaciones morían, un reino donde la naturaleza siempre prevalecía sobre cualquier ambición humana. Durante décadas, su historia fue un cuento con moraleja, un recordatorio de la futilidad de buscar ciudades perdidas en un lugar tan inhóspito. Las expediciones de rescate, numerosas y costosas, solo añadieron más misterio, sin encontrar rastro alguno de Fawcett o su ciudad Z. Sin embargo, el destino de Fawcett no fue en vano. Su quijotesca búsqueda, aunque terminó en tragedia, mantuvo viva la chispa de la posibilidad.
La idea de que la Amazonía pudiera albergar secretos arqueológicos de una magnitud inesperada nunca se extinguió del todo. A pesar de las dificultades inherentes a la arqueología en la selva, donde la humedad acelera la descomposición de los materiales orgánicos, la vegetación esconde y destruye estructuras, y el acceso es extremadamente limitado, algunos investigadores, inspirados por la audacia de Fawcett y los ecos de los cronistas tempranos, comenzaron a mirar la Amazonía con nuevos ojos. La tecnología moderna, impensable en la época de Orellana o Fawcett, empezaría a ofrecer nuevas herramientas para desvelar los secretos que la selva había guardado celosamente. La misma inmensidad que había sido el mayor obstáculo, se convertiría en un lienzo para una nueva forma de exploración. Este documental se embarca en un viaje a través de la historia, la leyenda y la ciencia de vanguardia, para explorar la pregunta fundamental: ¿existió realmente una civilización desconocida en la selva amazónica? ¿Fue el desierto verde un vergel de ciudades y pueblos, y qué implicaciones tiene este descubrimiento para nuestra comprensión de la historia humana y el futuro de este ecosistema vital? Los susurros de Carvajal y la visión de Fawcett nos invitan a adentrarnos en el corazón del infierno verde, un lugar que, contra todo pronóstico, podría ser la cuna de una de las mayores civilizaciones perdidas del mundo. El telón apenas comienza a levantarse, y lo que se esconde debajo promete reescribir la historia. El rumor, la leyenda, el susurro de lo imposible, se aferró a la imaginación de algunos valientes, o quizás, locos, a lo largo de los siglos. Francisco de Orellana, en 1542, fue el primero en relatar su asombroso testimonio sobre majestuosas ciudades que se alzaban en ambas orillas del río Amazonas. Sus crónicas, escritas por Fray Gaspar de Carvajal, describían no solo encuentros con tribus guerreras, sino también con grandes asentamientos, con construcciones imponentes y una sofisticación que desafiaba la concepción europea de la barbarie americana. Sin embargo, a su regreso, Orellana fue tildado de cuentista y sus relatos, que hablaban incluso de una nación de mujeres guerreras que evocaban a las amazonas de la mitología griega, fueron desestimados como meras fantasías, producto de la fiebre o la imaginación desbordada por los rigores de la selva. Los escritos de Fray Gaspar de Carvajal estuvieron vedados durante casi 300 años, y cuando finalmente vieron la luz, la idea de grandes civilizaciones en el Amazonas ya había sido rotundamente descartada por la academia y la opinión pública. El tiempo, sin embargo, tiene una curiosa forma de reivindicar a los visionarios. A medida que los siglos pasaban, la selva amazónica se consolidaba en el imaginario colectivo como un infierno verde, un desierto biológico donde la vida humana, más allá de pequeñas tribus nómadas, era insostenible. Esta fue la teoría del Amazonas vacío, una idea propuesta por influyentes antropólogos como Betty Meges en la década de 1970, que argumentaba que la exuberante vegetación y la pobreza del suelo amazónico imponían limitaciones insuperables para el desarrollo de grandes poblaciones y la complejidad social. Según esta perspectiva, la Amazonía, con su aparente homogeneidad de selva densa, no podía haber albergado ciudades, ni imperios, ni la escala de organización que se encontraba en los Andes o Mesoamérica. Era una visión que pintaba un lienzo de una naturaleza prístina, intocada, pero también desprovista de una historia humana monumental. La selva era vista como una barrera, no como un hogar para civilizaciones avanzadas. Este paradigma, arraigado en la academia durante décadas, sofocó la investigación y la creencia en cualquier cosa que contradijera esta narrativa de un Amazonas prístino y deshabitado por grandes sociedades. Pero, a pesar de la incredulidad, el eco de esas antiguas historias nunca se extinguió del todo. Había exploradores, aventureros, y algunos académicos solitarios, que se negaban a aceptar la versión oficial. Uno de los más famosos, y quizás el más trágico, fue el coronel británico Percy Fawcett. Obsesionado con las crónicas de Orellana y otros exploradores españoles, Fawcett dedicó más de 20 años de su vida a buscar una supuesta ciudad perdida de Zeta, una civilización avanzada y sofisticada que, según él, estaba oculta en lo profundo de la selva brasileña. Sus expediciones, llenas de peligros y privaciones, se convirtieron en leyenda, hasta su misteriosa desaparición en 1925 junto a su hijo y un amigo, un enigma que aún hoy alimenta la fascinación por el Amazonas. Fawcett era un personaje audaz, un topógrafo y espía con una barba perfectamente arreglada y una determinación férrea, que creía firmemente que los relatos indígenas de grandes ciudades no eran fantasías, sino ecos de una realidad olvidada. Su desaparición, lejos de desincentivar la búsqueda, la avivó, convirtiéndolo en un ícono de la exploración de lo desconocido. A lo largo del siglo XX, la arqueología amazónica era un campo marginal, con menos de una decena de arqueólogos trabajando activamente en la región, a menudo enfrentándose al escepticismo de sus colegas que insistían en que no había nada que encontrar.
Sin embargo, la acumulación lenta pero constante de evidencia comenzó a desafiar la ortodoxia. En las décadas de 1960 y 1970, los primeros estudios del proyecto central amazónico ya empezaban a sugerir una secuencia de desarrollo humano mucho más prolongada y compleja de lo que se había creído, detectando ocupación humana desde el Pleistoceno tardío y los primeros asentamientos sedentarios con cerámica y horticultura. Estos hallazgos tempranos, aunque no revelaban ciudades, sí indicaban una presencia humana más antigua y sofisticada de lo que la teoría del Amazonas vacío permitía. Se empezaba a vislumbrar que las poblaciones indígenas precolombinas habían desarrollado avanzados sistemas de gestión ambiental, adaptándose y transformando el paisaje de maneras que apenas estábamos comenzando a comprender. La verdadera revolución, sin embargo, no llegaría hasta finales del siglo XX y principios del XXI, de la mano de la tecnología. La selva, con su densa cubierta vegetal, había sido la guardiana más eficaz de estos secretos milenarios. Los métodos de prospección terrestre tradicionales eran arduos, lentos y limitados. Excavaciones meticulosas, como las realizadas durante décadas por el arqueólogo francés Stephen Rostand, revelaron pistas intrigantes, montículos, plazas, restos de estructuras hechas por el ser humano que, aunque difíciles de verificar por la vegetación, sugerían algo más que simples campamentos tribales. Rostand, director de investigación en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas, CNRS, de Francia, pasó 25 años documentando estos indicios en el Valle de Upano, en Ecuador, sin estar seguro de cómo encajaba todo. Sus esfuerzos pioneros sentaron las bases para lo que vendría después. Fue la irrupción de la tecnología LIDAR, Light Detection and Ranging, lo que finalmente descorrió el velo verde que cubría la verdad. El LIDAR utiliza pulsos de láser desde una aeronave para penetrar la densa cubierta forestal, mapeando el terreno subyacente y creando modelos 3D increíblemente precisos de la superficie, ignorando la vegetación. Esta herramienta, que a menudo se describe como mágica por su capacidad para ver el paisaje original de los antiguos habitantes, ha transformado radicalmente la arqueología amazónica. Los resultados iniciales fueron asombrosos. Donde antes solo se veía selva impenetrable, ahora emergían patrones geométricos, elevaciones artificiales, y una intrincada red de estructuras que solo podían haber sido obra de una civilización compleja. En una extensa área selvática de Ecuador, en el Valle de Upano, el equipo liderado por Stephen Rostand, utilizando LIDAR en 2015, logró identificar lo que se había estado buscando durante siglos, una vasta red de centros urbanos prehispánicos, conformados por edificios, pirámides, calles y plazas. Se localizaron más de 6.000 montículos rectangulares, agrupados en diversos asentamientos, unidos por una amplia red de carreteras, con plazas y canales, en un entorno agrícola. La magnitud del descubrimiento es difícil de exagerar. No se trataba de pequeños poblados dispersos, sino de un sistema territorial completo, una megaciudad que prosperó entre el 500 a.C. y el 600 después de Cristo, con una antigüedad de aproximadamente 2.500 años, siendo los asentamientos urbanos más antiguos de la cuenca amazónica conocidos hasta ahora. Los arqueólogos estiman que esta ciudad albergó a decenas de miles de habitantes, quizás entre 10.000 y 100.000 personas, una población comparable a la de Londres durante el Imperio Romano, su contemporánea. Las imágenes LIDAR revelaron calles extensas de unos 15 metros de ancho y 5 metros de profundidad, que conectaban distintos asentamientos a través de una red de caminos secundarios, aparentemente destinados al comercio, ceremonias o ambos. Las plataformas residenciales y ceremoniales, los sistemas de caminos intrincados y los sofisticados campos agrícolas, todo ello evidenciaba una planificación urbana compleja y una ingeniería adaptada al entorno selvático. Este urbanismo agrario de baja intensidad es el más antiguo y vasto de la Amazonía, y refuta de manera contundente la antigua idea de que el entorno amazónico impedía civilizaciones a gran escala. Pero el Valle de Upano no es un caso aislado. Otros descubrimientos en las últimas 2 décadas, también facilitados por el LIDAR, han desvelado redes urbanas similares en otras partes de la Amazonía. En la Amazonía boliviana, en 2022, se reportó el descubrimiento de 11 asentamientos de más de 1.500 años de antigüedad, pertenecientes a la cultura casárabe, que incluían pirámides de 22 metros de altura y templos en forma de U. En el corazón de Brasil, en la zona de Acre, nuevas investigaciones han revelado una antigua civilización amazónica, denominada cultura Aquiri, que habitó la región desde hace más de 2.600 años, del 700 a.C. al 900 después de Cristo, con cientos de centros ceremoniales con construcciones monumentales de formas geométricas, conocidos como geoglifos amazónicos, y sistemas de caminos que evidencian un desarrollo cultural y tecnológico muy avanzado.
Estos geoglifos, misteriosas figuras que rivalizan con las líneas de Nazca, son otra prueba irrefutable de la manipulación del paisaje por parte de estas sociedades. Lo que estos hallazgos nos enseñan es que la Amazonía no era una selva virgen, un paraíso falsificado incapaz de sustentar la complejidad humana, sino un paisaje manejado, domesticado y transformado por el ser humano durante milenios. Las evidencias de tala de bosques, cultivo intensivo de maíz y yuca, y la construcción de camellones de cultivo para controlar la humedad, demuestran que estas sociedades no solo se adaptaron a su entorno, sino que lo moldearon a sus necesidades, permitiendo la existencia de grandes asentamientos humanos. La idea de que muchos árboles de la Amazonía, como ciertas palmeras y castañas brasileñas, son en realidad semidomesticados o incluso domesticados por estas antiguas poblaciones, cambia por completo nuestra percepción de la interacción entre el ser humano y la naturaleza en esta región. El descubrimiento de estas ciudades perdidas está reescribiendo la historia de la selva amazónica, poniendo en duda las antiguas ideas sobre las culturas precolombinas y apuntando a una sociedad compleja que prosperó en esta región durante muchos años. Nos obliga a reconsiderar no solo el pasado de la Amazonía, sino también su presente y futuro. Estas civilizaciones, lejos de ser meras tribus nómadas, fueron ingenieros paisajistas, urbanistas y agricultores a gran escala, cuyas acciones pueden servir de guía ante desafíos actuales como el cambio climático y la deforestación. La selva, en lugar de ser un obstáculo, fue un recurso, un lienzo sobre el que estas sociedades pintaron una historia de ingenio, resiliencia y una profunda conexión con su entorno. Una historia que, hasta ahora, solo habíamos vislumbrado en los relatos de exploradores olvidados y en los murmullos de la leyenda. La verdad, resulta, era mucho más asombrosa de lo que la ciencia oficial había estado dispuesta a creer. El manto verde de la Amazonía, vasto e impenetrable, ha sido durante mucho tiempo un velo que ha ocultado secretos de una magnitud que apenas comenzamos a comprender. Durante siglos, la narrativa predominante dibujó un cuadro de la selva como una naturaleza virgen, un Edén prístino, apenas tocado por la mano humana antes de la llegada de los europeos. Se creía que sus suelos pobres y su clima implacable hacían imposible el sostenimiento de grandes poblaciones o civilizaciones complejas. Esta visión, arraigada en el imaginario occidental, desestimaba los relatos de los primeros exploradores, como Francisco de Orellana, quien en 1541 a 1542, al descender el río Amazonas, describió densas poblaciones, aldeas fortificadas y una agricultura floreciente a lo largo de sus orillas. Sus crónicas fueron tildadas de exageraciones, fantasías de un hombre deslumbrado por la fiebre del oro y la inmensidad de lo desconocido. Sin embargo, en las últimas décadas, una revolución silenciosa en la arqueología amazónica ha comenzado a desentrañar una verdad mucho más compleja y asombrosa: la Amazonía no era una naturaleza virgen, sino un paisaje cultural, moldeado y transformado por civilizaciones sofisticadas que florecieron durante milenios. El cambio de paradigma comenzó a gestarse con el redescubrimiento y el estudio de la Terra Preta do Indio, o simplemente, Terra Preta. Esta tierra oscura, extraordinariamente fértil, contrastaba drásticamente con los suelos amarillentos y pobres en nutrientes que caracterizan gran parte de la Amazonía. A diferencia de la creencia inicial que la consideraba un fenómeno natural, los científicos han confirmado que la Terra Preta es un antrosol, un suelo creado y enriquecido intencionalmente por las manos humanas. Su composición revela una mezcla deliberada de carbón vegetal, huesos de animales y peces, fragmentos de cerámica, restos de plantas y materia orgánica, acumulados durante siglos por las comunidades precolombinas. Esta supertierra no solo es rica en nutrientes esenciales como nitrógeno, fósforo, calcio y manganeso, sino que también tiene una capacidad excepcional para retenerlos, lo que la hace fértil incluso miles de años después de su creación. Las parcelas de Terra Preta, que a menudo se encuentran dispersas por toda la cuenca amazónica, son un testimonio viviente de una agricultura intensiva y sostenible que desmiente la idea de que el entorno amazónico no podía soportar grandes poblaciones. Su estudio no solo ha reescrito la historia agrícola de la región, sino que también ha ofrecido valiosas lecciones para la agricultura sostenible y la lucha contra el cambio climático en la actualidad. Pero la Terra Preta era solo el primer indicio, una pieza del rompecabezas que apuntaba a una escala de intervención humana mucho mayor. Con el avance de la tecnología, especialmente a partir de las últimas décadas, los arqueólogos han obtenido herramientas que les permiten mirar más allá del denso dosel arbóreo. La deforestación, si bien una tragedia ecológica, en algunos casos ha revelado accidentalmente impresionantes geoglifos en el estado brasileño de Acre. Estos son enormes movimientos de tierra, zanjas y montículos de formas geométricas perfectas, círculos, cuadrados, octógonos y formas en U que abarcan áreas de hasta 13.000 kilómetros cuadrados.
Más de 450 de estos geoglifos han sido mapeados, algunos de hasta 300 metros de diámetro con zanjas de hasta 11 metros de ancho y 4 metros de profundidad. La función exacta de estos monumentos de tierra sigue siendo objeto de debate, pero la evidencia sugiere que no eran simplemente asentamientos o estructuras defensivas. La escasez de artefactos en su interior y su diseño sugieren que pudieron haber sido importantes espacios rituales y de comunicación, donde las comunidades se reunían para celebrar eventos importantes, interactuar con seres no humanos o acceder a conocimientos ancestrales. Su existencia, oculta durante siglos, es una prueba irrefutable de que los pueblos amazónicos transformaron el paisaje de manera monumental, desafiando la noción de una selva intocada. Sin embargo, la verdadera revolución llegó con la tecnología LiDAR, o Light Detection and Ranging. Esta herramienta, montada en aeronaves o drones, emite millones de pulsos de láser por segundo que penetran el denso follaje de la selva y rebotan en la superficie del suelo. Al medir el tiempo que tarda cada pulso en regresar, se crea un mapa tridimensional de alta resolución del terreno, revelando características ocultas que son invisibles a simple vista o a través de métodos de estudio tradicionales. Es como quitar digitalmente la selva, capa por capa, para exponer lo que yace debajo. Este escaneo con láser ha transformado por completo la arqueología amazónica, permitiendo a los investigadores mapear vastas áreas en cuestión de horas o días, un trabajo que de otro modo llevaría años o incluso décadas de arduo trabajo de campo. Uno de los descubrimientos más impactantes realizados con LiDAR se encuentra en los Llanos de Mojos, una vasta sabana bosque en el suroeste de la Amazonía boliviana. Durante mucho tiempo, esta región, que se inunda estacionalmente, se consideró inhóspita para grandes asentamientos. Sin embargo, ya desde la década de 1960, geógrafos y arqueólogos habían notado la presencia de montículos, campos elevados y largos terraplenes que cruzaban la sabana en línea recta. Pero la verdadera extensión y complejidad de estas estructuras solo se reveló con los escaneos LiDAR. En 2022, un equipo de arqueólogos, incluyendo a Eiko Prumers y Carla Jaimes Betancourt, publicó hallazgos que cambiaron la comprensión de esta región. La tecnología LiDAR desveló una intrincada red de asentamientos de la cultura casarábe, que floreció entre el 500 y el 1400 después de Cristo. Se encontraron 26 asentamientos, 11 de ellos previamente desconocidos, que formaban un sistema urbano de baja densidad, el primero de su tipo identificado en las tierras bajas amazónicas. Los dos sitios más grandes, Cotoca y Landívar, eran impresionantes centros cívico-ceremoniales, con terrazas escalonadas de hasta 5 metros de altura que cubrían 22 hectáreas, el equivalente a 30 campos de fútbol, montículos de plataforma en forma de U y pirámides cónicas de tierra de hasta 21 metros de altura. Estos centros estaban conectados por una vasta red de terraplenes elevados de varios kilómetros de longitud, canales y embalses, una infraestructura masiva de gestión del agua que permitía a estas sociedades prosperar en un entorno de inundaciones estacionales. La complejidad de estas construcciones requirió una enorme cantidad de mano de obra y planificación, desafiando la noción de que las sociedades amazónicas eran simples o carecían de organización social avanzada. Como el arqueólogo Eiko Prumers señaló, la complejidad de estos asentamientos es asombrosa. Otro descubrimiento trascendental, también gracias a LiDAR, tuvo lugar en el Valle de Upano, en el este de Ecuador. El arqueólogo francés Stephen Rostand había pasado décadas explorando esta región desde la década de 1990, encontrando indicios de montículos y caminos ocultos. Pero no fue hasta que el gobierno ecuatoriano empleó la tecnología LiDAR en 2015, y los datos se publicaron en 2020, que la verdadera magnitud de lo que había debajo fue revelada. Los escaneos desvelaron un vasto y complejo sistema de ciudades antiguas que datan de hace casi 3000 años, lo que lo convierte en el ejemplo más antiguo y grande de una civilización agrícola en la Amazonía sudamericana. Se identificaron más de 6000 plataformas de tierra rectangulares, plazas y montículos, conectadas por una extensa red de caminos rectos y senderos que se extendían por cientos de kilómetros cuadrados. Las carreteras, algunas de hasta 10 metros de ancho y entre 6 y 12 millas de largo, sugieren una planificación e ingeniería avanzadas, y la existencia simultánea de estos asentamientos conectados. Estas ciudades, ocupadas por las culturas Quilamope y Upano entre el 500 a.C. y el 600 después de Cristo, albergaban a decenas de miles de personas, con estimaciones que varían entre 10.000 y 30.000 en su apogeo. La escala de modificación del paisaje en el Valle de Upano rivaliza con la de otras civilizaciones antiguas como los mayas clásicos, lo que subraya la diversidad y sofisticación de las culturas amazónicas precolombinas.
Stephen Rothstein, el arqueólogo que dedicó años a esta región, expresó que, aunque había explorado el sitio muchas veces, el lidar le dio otra vista de la Tierra. Estos descubrimientos no se limitan a la cuenca del Amazonas. En la región del Alto Xingu, en Brasil, el antropólogo Michael Eckenberger, trabajando en estrecha colaboración con el pueblo indígena Cuicuro, ha desenterrado evidencia de una ciudad-jardín precolombina conocida como Cuicugu. Este complejo arqueológico, que data de hace unos 1500 a 400 años, abarcaba más de 20.000 kilómetros cuadrados y pudo haber albergado a cerca de 50.000 personas. Las ciudades de Cuicugu no eran centros urbanos densamente poblados al estilo europeo, sino una red de pueblos y aldeas interconectados por caminos, puentes y canales, rodeados de campos agrícolas, estanques de peces y bosques gestionados. Los habitantes construyeron monumentos horizontales de tierra, en contraste con las pirámides de otras civilizaciones sudamericanas, adaptándose a las condiciones de la selva. La investigación de Eckenberger ha demostrado que los ancestros de los Cuicuro no solo vivían en armonía con el medio ambiente, sino que lo transformaban activamente para sostener a grandes poblaciones, gestionando el bosque de una manera que hoy se considera un modelo de urbanismo sostenible y protección de la biodiversidad. Estos hallazgos colectivos han destrozado el mito de la Amazonía prístina, una narrativa eurocéntrica que minimizaba el impacto y la complejidad de las sociedades indígenas. Ahora sabemos que, lejos de ser un desierto demográfico, la Amazonía fue el hogar de millones de personas antes de la llegada de los europeos, con estimaciones que sugieren hasta 8 millones de habitantes en 1492. Estas poblaciones no solo se adaptaron a la selva, sino que la moldearon, la cultivaron y la gestionaron de maneras sofisticadas y sostenibles durante miles de años. Favorecieron ciertas especies de árboles, como el cacao y el castaño de Brasil, y las domesticaron, creando la rica biodiversidad que vemos hoy en muchas partes de la selva. La evidencia arqueológica revela tradiciones de medios de vida diversificados que integraban la agricultura, la pesca y la gestión forestal de manera flexible y adaptativa, transformando incluso las inundaciones estacionales en oportunidades. Sin embargo, el camino hacia el descubrimiento de estas ciudades perdidas está plagado de desafíos. La densa vegetación tropical, las condiciones climáticas extremas, la dificultad de acceso a muchas regiones y la rápida destrucción de sitios arqueológicos debido a la deforestación y la agricultura moderna son obstáculos constantes. La expansión agrícola descontrolada, la minería ilegal y la tala ilegal están borrando la historia antes de que podamos siquiera descubrirla. El mismo proceso de deforestación que en Acre reveló los geoglifos, es también el mayor destructor de estos sitios. La ironía es cruel, para ver el pasado, a menudo debemos destruir el presente. Los debates entre los académicos persisten. Algunos argumentan que, si bien la evidencia es abrumadora, la interpretación de ciudades en la Amazonía debe ser matizada, reconociendo formas de urbanismo de baja densidad que difieren de los modelos occidentales. Sin embargo, la mayoría está de acuerdo en que la imagen de una Amazonía prístina es insostenible. La Amazonía es, y siempre ha sido, un paisaje cultural. La vasta extensión de la selva aún oculta innumerables secretos. Se estima que más de 10.000 y quizás hasta 24.000 obras de tierra aún pueden estar escondidas bajo el dosel, esperando ser descubiertas. Cada nuevo hallazgo no solo reescribe la historia de la Amazonía, sino que también ofrece valiosas lecciones para el futuro. Las prácticas de gestión sostenible de los antiguos amazónicos, su capacidad para crear suelos fértiles y sistemas agrícolas resilientes, y su profunda comprensión de su entorno, son un legado que podría informar las soluciones a los desafíos ambientales actuales. La Amazonía no es solo un tesoro de biodiversidad natural, sino también un archivo inmenso de conocimiento humano y resiliencia, un testimonio de la ingeniosidad de civilizaciones que prosperaron en el corazón de la selva. El futuro de la Amazonía, de hecho, reside en comprender su pasado. El Amazonas, ese vasto y enigmático tapiz verde que se extiende por un continente, siempre ha guardado sus secretos con una ferocidad inquebrantable. Los primeros exploradores y los arqueólogos de antaño se enfrentaron a un adversario formidable, no solo en la inmensidad de la selva, sino en su propia naturaleza devoradora. El capítulo 3 nos dejó con la tantalizadora promesa de civilizaciones complejas, de ciudades y redes que desafiaban la imagen de un Edén prístino y deshabitado. Pero entre la promesa y la prueba, se interponía un muro de vegetación impenetrable, una humedad asfixiante y un sinfín de peligros que hacían de la búsqueda de estas ciudades perdidas una odisea que pocos estaban dispuestos a emprender, y menos aún a soportar. Imaginen por un momento la realidad sobre el terreno. No es el desierto del Sáhara, donde las ruinas se conservan, si bien erosionadas, a la vista bajo un sol implacable.
Tampoco es la meseta maya, donde pirámides colosales se alzan por encima de la jungla, esperando ser descubiertas. El Amazonas es diferente. Es un manto de vida tan denso, tan exuberante, que cualquier estructura humana, por monumental que fuera, es rápidamente engullida. Los árboles crecen a una velocidad vertiginosa, sus raíces se abren paso por la mampostería, desmantelando muros y desintegrando cimientos. Las lluvias torrenciales, que pueden durar días sin tregua, lavan la tierra, erosionan los montículos y sepultan los artefactos bajo capas de lodo. La humedad implacable pudre la madera, el tejido, incluso la piedra más resistente, acelerando el proceso de descomposición. Es un laboratorio natural de la aniquilación, donde el tiempo no solo pasa, sino que consume. Los pioneros de la arqueología amazónica, hombres y mujeres de una determinación casi sobrehumana, se adentraron en este infierno verde armados con machetes, brújulas y una fe inquebrantable en sus corazonadas. Sus expediciones eran un ejercicio de resistencia. Cada paso era una batalla, contra el barro que succionaba las botas, contra las ramas espinosas que desgarraban la piel, contra los insectos que transmitían enfermedades devastadoras. La malaria, el dengue, la leishmaniasis, la fiebre amarilla, la lista de plagas que acechaban en cada charco y cada hoja era interminable. Los mosquitos zumbaban sin cesar, las arañas del tamaño de una mano acechaban en la penumbra, las serpientes venenosas se camuflaban perfectamente entre la hojarasca. Y luego estaban los depredadores mayores, jaguares, pumas, caimanes, todos ellos dueños de un reino donde el hombre era un intruso frágil. La logística era una pesadilla. Transportar equipo, alimentos, medicinas, todo dependía de canoas que serpenteaban por ríos traicioneros o de portadores que abrían senderos a golpe de machete. La comunicación era casi inexistente, dejando a los equipos aislados durante semanas o meses, a merced de la selva. Muchas expediciones terminaron en el fracaso, otras en la tragedia, y todas ellas con un coste humano y físico inmenso. Los pocos hallazgos que lograban sacar a la luz eran a menudo fragmentarios, difíciles de interpretar, lo que era peor, insuficientes para convencer a una comunidad científica que aún se aferraba a la idea de que la Amazonía era un desierto cultural. La narrativa oficial persistió durante décadas, la selva era demasiado pobre en nutrientes, su suelo demasiado ácido, su clima demasiado extremo para sostener poblaciones grandes y organizadas. La agricultura a gran escala era imposible, y sin ella, no podía haber ciudades ni civilizaciones. Los pocos grupos indígenas que habitaban la selva se consideraban nómadas o seminómadas, viviendo en armonía con la naturaleza, sí, pero sin la capacidad de modificarla a gran escala. Esta visión, romántica para algunos, condescendiente para otros, se convirtió en un dogma. Cualquiera que sugiriera lo contrario era visto con escepticismo, si no con abierta incredulidad. Los informes de exploradores antiguos, como el fraile Gaspar de Carvajal, que acompañó a Francisco de Orellana en su descenso del Amazonas en el siglo XVI y describió muchas y muy grandes poblaciones, fueron descartados como exageraciones, fantasías o malinterpretaciones. Se creía que la Amazonía había sido, y siempre sería, un vasto y virgen desierto verde, intocado por la mano del hombre a gran escala. Pero el dogma comenzó a resquebrajarse lentamente, primero con la aparición de la Terra Preta, la tierra negra amazónica, un suelo increíblemente fértil y creado por el hombre, que desafiaba la noción de un suelo pobre. Luego, con el descubrimiento de montículos y geoglifos, visibles desde el aire en ciertas épocas del año o en áreas deforestadas. Sin embargo, la verdadera revolución, el cambio de paradigma que finalmente comenzó a desvelar los secretos más profundos de la selva, llegó de la mano de una tecnología que parecía sacada de la ciencia ficción, el LIDAR. LIDAR, acrónimo de Light Detection and Ranging, es una técnica de teledetección que utiliza pulsos de luz láser para medir distancias. Montado en aviones o drones, el sistema LIDAR dispara millones de pulsos láser por segundo hacia el suelo. A diferencia de las fotografías aéreas convencionales, que son bloqueadas por el denso dosel arbóreo, los pulsos láser del LIDAR pueden penetrar los huecos entre las hojas y las ramas, alcanzando el suelo. Cuando un pulso rebota en el suelo y regresa al sensor, el tiempo que tarda se utiliza para calcular la distancia. Al procesar millones de estos puntos de datos, los investigadores pueden crear un modelo tridimensional increíblemente detallado del terreno, despojando virtualmente la vegetación. Es como si, de repente, la selva se volviera transparente, revelando lo que se esconde debajo. Los primeros experimentos con LIDAR en la Amazonía fueron recibidos con una mezcla de expectación y escepticismo.
¿Realmente podría esta tecnología mágica ver a través de siglos de crecimiento exuberante? La respuesta no tardó en llegar, y fue un rotundo sí. Las primeras imágenes revelaron formas geométricas perfectas, montículos artificiales, redes de canales y calzadas que se extendían por kilómetros, todo ello oculto bajo el dosel. Era como si la selva misma hubiera sido desnudada, revelando el esqueleto de una civilización olvidada. Lo que había sido invisible, lo que había sido negado, ahora se manifestaba con una claridad asombrosa. Uno de los descubrimientos más impactantes y recientes, que ha reescrito por completo nuestra comprensión de la complejidad social en la Amazonía, se centra en la cultura casarábe en los llanos de Mojos, en la región del Beni, Bolivia. Durante décadas, los arqueólogos habían intuido la presencia de grandes asentamientos en esta vasta sabana estacionalmente inundada, basándose en la presencia de terra preta y algunos montículos aislados. Pero el verdadero alcance de esta civilización permaneció oculto hasta que el lidar barrió la zona. Lo que reveló el lidar fue asombroso, una red de asentamientos urbanos interconectados que se extendían por miles de kilómetros cuadrados. En el corazón de esta red se encontraban dos grandes ciudades centrales, como las han llamado los investigadores, que abarcaban más de 100 hectáreas cada una. Estas ciudades no eran simplemente agrupaciones de chozas. Presentaban una planificación urbana sofisticada, con plataformas elevadas que albergaban grandes estructuras cívicas y ceremoniales, plazas concéntricas y complejos sistemas de terraplenes defensivos. Alrededor de estas ciudades centrales, y conectadas a ellas por calzadas elevadas que a menudo se extendían por varios kilómetros en línea recta, se encontraban centros secundarios más pequeños, y luego, en los límites de la red, aldeas y granjas dispersas. Pero lo que realmente distinguió a la cultura casarábe fue su maestría en la ingeniería hidráulica y la modificación del paisaje. Los llanos de Mojos son una región que alterna entre la sequía y las inundaciones extremas. Para sobrevivir y prosperar, los casarábe construyeron un sistema monumental de canales, diques y reservorios. Estos canales no solo servían para el drenaje de las aguas durante la estación húmeda, sino también para el transporte, y crucialmente, para la gestión del agua durante la estación seca, asegurando el suministro para la agricultura y el consumo. También construyeron extensos campos elevados, una técnica agrícola que les permitía cultivar por encima del nivel del agua durante las inundaciones y retener la humedad durante las sequías. La escala de estas obras de tierra es tan vasta que solo puede compararse con las de otras grandes civilizaciones hidráulicas del mundo, como las de Asia o Mesoamérica. La implicación de los hallazgos de casarábe es profunda. Desmiente la idea de que la Amazonía solo podía soportar pequeñas comunidades dispersas. Aquí tenemos evidencia de una sociedad jerárquica, con una planificación centralizada, una mano de obra masiva capaz de llevar a cabo proyectos de ingeniería a gran escala y una organización social compleja. La cultura casarábe floreció durante más de 1000 años, desde aproximadamente el 500 al 1400 después de Cristo, y su desaparición, justo antes de la llegada de los europeos, plantea preguntas inquietantes. ¿Qué pudo haber causado el colapso de una civilización tan robusta y adaptada a su entorno? Mientras tanto, en otra parte de la Amazonía, en el estado de Acre, Brasil, otro enigma geográfico se revelaba, no con la complejidad urbana de casarábe, sino con una misteriosa elegancia geométrica, los geoglifos de Acre. Descubiertos por primera vez en la década de 1970, cuando la deforestación masiva para la ganadería comenzó a desvelar patrones extraños en el suelo, estos geoglifos son enormes diseños geométricos, a menudo cuadrados, círculos concéntricos, elipses o formas más complejas, excavados en la tierra. Algunos son tan grandes que solo pueden apreciarse en su totalidad desde el aire. Con el tiempo, y especialmente con la ayuda de imágenes de satélite y lidar, se han identificado cientos de estos geoglifos, extendiéndose por un área de más de 13.000 kilómetros cuadrados. Fueron creados entre el 200 a.C. y el 1300 después de Cristo, un periodo de tiempo que se superpone parcialmente con la cultura casarábe. Su propósito exacto sigue siendo un tema de debate. Eran estructuras defensivas, recintos ceremoniales, marcadores territoriales, o quizás tenían un significado astronómico o cosmológico. La mayoría de los arqueólogos se inclinan por una función ceremonial o ritual, quizás como lugares de reunión o para la observación de fenómenos celestes. Lo que es indudable es que su construcción requirió una planificación considerable y una mano de obra organizada. Los geoglifos de Acre también plantean una cuestión crucial sobre la interacción humana con el medio ambiente. Para crear estas vastas formas, los constructores tuvieron que despejar grandes extensiones de selva.
Esto desafía la imagen romántica de los pueblos amazónicos como meros guardianes de un Edén intocado. Demuestra que, al igual que en otras partes del mundo, las civilizaciones precolombinas del Amazonas también modificaron drásticamente su entorno para satisfacer sus necesidades, ya fueran agrícolas, ceremoniales o de asentamiento. La deforestación no es un fenómeno puramente moderno en la Amazonía, tiene raíces antiguas, aunque la escala y los motivos fueran diferentes. La revelación de estas ciudades y estructuras ocultas no ha sido un camino fácil. Detrás de cada descubrimiento lidar hay años de trabajo de campo agotador. Los equipos de arqueólogos, antropólogos y botánicos todavía tienen que ir a verificar los hallazgos en persona, enfrentándose a las mismas dificultades que sus predecesores. La selva sigue siendo implacable. Pero ahora, tienen un mapa, una guía que les indica dónde buscar, transformando la aguja en el pajar en una búsqueda mucho más dirigida. Y en esta búsqueda, la voz y el conocimiento de las comunidades indígenas locales son más vitales que nunca. Durante mucho tiempo, la ciencia occidental ignoró o desestimó las historias orales, los mitos y las leyendas de los pueblos amazónicos. Estas historias a menudo hablaban de ciudades antiguas, de grandes pueblos que vivieron en la selva, de caminos que conectaban aldeas lejanas. Lo que antes se consideraba folclore, ahora se está demostrando que tiene un fundamento histórico sorprendente. Los guías indígenas, con su conocimiento íntimo del terreno, de las plantas, de los animales, de los patrones climáticos, son indispensables para la supervivencia y el éxito de cualquier expedición. Sus antepasados fueron los constructores o al menos los testigos de estas civilizaciones, y su memoria colectiva, transmitida de generación en generación, es un tesoro de información que apenas estamos comenzando a apreciar. La colaboración es ahora la clave, uniendo la tecnología de vanguardia con la sabiduría ancestral. Pero la gran pregunta que sigue resonando en los pasillos de la academia y en los campamentos de la selva es, ¿por qué desaparecieron? ¿Qué causó el gran silencio que envolvió a estas vibrantes civilizaciones? Las teorías son múltiples y complejas, y es probable que ninguna respuesta única sea suficiente. Una de las hipótesis más convincentes apunta a las enfermedades. La llegada de los europeos a América en 1492 desató una catástrofe demográfica sin precedentes. Aunque los conquistadores no llegaron directamente a muchas de estas ciudades amazónicas, las enfermedades que portaban, viruela, sarampión, gripe, viajaron mucho más rápido que ellos. A través de las redes comerciales y de contacto entre los pueblos indígenas, estas epidemias se propagaron como la pólvora, diezmando poblaciones que no tenían inmunidad. Se estima que hasta el 90% de la población indígena de América pudo haber perecido en los primeros 100 años tras el contacto. Es plausible que las civilizaciones amazónicas, con sus densas poblaciones y sus intrincadas redes de comunicación, fueran particularmente vulnerables a estas pandemias. Ciudades que tardaron siglos en construirse podrían haber quedado desiertas en cuestión de años, sus habitantes sucumbiendo a plagas invisibles. Otra teoría, más oscura y con implicaciones para nuestro propio futuro, es la del colapso ambiental o ecocidio. Aunque los pueblos amazónicos eran maestros en la gestión de sus recursos, ¿pudieron haber excedido los límites de su entorno? La construcción de vastas ciudades, la creación de terra preta a gran escala, la modificación de paisajes para la agricultura, todo ello requería una inversión masiva de recursos y, en algunos casos, la deforestación. Si bien sus prácticas eran a menudo sostenibles a largo plazo, periodos de sequía extrema, cambios climáticos o una presión demográfica excesiva podrían haber llevado a la degradación de los suelos, a la escasez de alimentos, y en última instancia, al colapso social. La historia está llena de ejemplos de civilizaciones que cayeron víctimas de su propia incapacidad para adaptarse a los cambios ambientales o a la sobreexplotación de sus recursos. Las guerras y los conflictos internos también podrían haber jugado un papel. Las grandes poblaciones y la concentración de recursos a menudo conducen a la competencia y la lucha por el poder. Evidencias de fortificaciones y terraplenes defensivos en algunos sitios sugieren que la guerra no era desconocida en la Amazonía precolombina. Una serie de conflictos prolongados, quizás exacerbados por la escasez de recursos o por tensiones sociales, podría haber desestabilizado estas sociedades hasta el punto de la fragmentación y el abandono. Y, por supuesto, es muy probable que una combinación de estos factores, actuando en concierto, fuera la causa real. Una sociedad debilitada por las enfermedades, estresada por los cambios climáticos y acosada por conflictos internos, sería mucho más vulnerable al colapso. La selva, siempre lista para reclamar lo suyo, no tardaría en cubrir las ruinas, borrando la evidencia de una vez que el pulso de la vida humana se detuvo.
Pero el legado de estas civilizaciones perdidas no se ha borrado por completo. La Terra Preta, esa tierra negra fértil, sigue siendo un testimonio silencioso de su ingenio agrícola y de su profunda comprensión de la ecología de la selva. En lugar de agotar el suelo, lo enriquecieron, creando un recurso que perdura hasta el día de hoy y que podría ofrecer lecciones valiosas para la agricultura sostenible en el futuro. Además, el paisaje amazónico que vemos hoy no es la naturaleza virgen que una vez imaginamos. Es un paisaje que ha sido moldeado y modificado por miles de años de ocupación humana, con parches de bosque que son el resultado de la jardinería forestal, de la propagación de plantas útiles y de la alteración de los patrones de drenaje. Los árboles frutales que se encuentran en abundancia en ciertas áreas, por ejemplo, son a menudo el resultado de la dispersión de semillas por parte de los antiguos habitantes. Las ciudades perdidas del Amazonas, reveladas ahora por el ojo penetrante del lidar, nos obligan a reevaluar no solo la historia de un continente, sino también nuestra propia relación con el medio ambiente y nuestra comprensión de la complejidad humana. Nos muestran que la Amazonía no era un vacío, sino un crisol de culturas, un laboratorio de ingenio y adaptación. Su desaparición es una advertencia, un eco lejano de lo que puede suceder cuando las fuerzas de la naturaleza, la enfermedad y la sociedad se combinan. Pero su existencia es también una inspiración, una prueba de la increíble capacidad humana para prosperar, innovar y construir, incluso en los entornos más desafiantes. La selva aún susurra sus secretos, pero ahora, por fin, estamos empezando a escuchar. El denso dosel de la Amazonía, una barrera verde impenetrable que durante siglos custodió sus secretos con celo implacable, comenzó a ceder sus misterios no por la fuerza bruta de la exploración terrestre, sino por la mirada distante y penetrante de la tecnología. La era de la intuición y la macheta, aunque heroica y fundamental en sus inicios, dio paso a una nueva forma de cartografía, una que prometía revelar lo invisible, lo que la selva había reclamado para sí con la voracidad de milenios. Los exploradores modernos, armados no solo con la pasión de sus predecesores sino con herramientas que parecían sacadas de la ciencia ficción, empezaron a reescribir la historia de este continente, desafiando cada paradigma establecido sobre la capacidad humana para transformar y habitar uno de los ecosistemas más hostiles del planeta. La verdadera revolución llegó con el LIDAR, acrónimo de Light Detection and Ranging, una tecnología que, instalada en aeronaves, disparaba pulsos láser hacia la Tierra. Estos pulsos, miles por segundo, penetraban las capas de follaje, rebotaban en el suelo y regresaban al sensor, creando una nube de puntos tridimensional. Era como si la selva, en un instante fugaz, se volviera transparente para los ojos de la ciencia, revelando las cicatrices antiguas y las elevaciones sutiles que delataban la mano del hombre. De repente, lo que desde el suelo parecía una topografía natural y caprichosa, desde el aire se transformaba en un plano intrincado de montículos, plazas, calzadas elevadas y complejos sistemas de drenaje. Los primeros mapas generados con LIDAR fueron, para muchos arqueólogos, un momento de epifanía, la confirmación visual de lo que antes eran solo teorías audaces y relatos de viajeros antiguos, a menudo descartados como fantasías. Recuerdo la emoción palpable en el equipo cuando procesamos las primeras imágenes de un área en el Alto Xingu. Durante años, los antropólogos habían documentado la existencia de aldeas circulares y caminos entre ellas, basándose en la tradición oral de los pueblos indígenas y en observaciones limitadas desde avionetas. Pero el LIDAR no solo confirmó esas estructuras, sino que las multiplicó, revelando una red urbana de una complejidad y escala que nadie había imaginado. Aparecieron círculos concéntricos perfectos, plataformas elevadas que se extendían por hectáreas, y una intrincada red de calzadas perfectamente rectas que conectaban estos asentamientos, algunas de ellas de decenas de kilómetros de longitud y varios metros de ancho. Estas calzadas no eran meros senderos, eran infraestructuras monumentales, construidas con un propósito y una ingeniería que desafiaba la noción de que estas sociedades eran primitivas o aisladas. La selva, en su infinita paciencia, había cubierto estas obras con una capa tan gruesa de vegetación que eran prácticamente invisibles a simple vista, incluso a unos pocos metros de distancia. Uno de los hallazgos más impactantes, y que sigue generando un debate acalorado, es el descubrimiento de la civilización de los Casarabe en la Amazonía boliviana, revelada con una claridad asombrosa gracias al LIDAR. Aquí, las imágenes no solo mostraron pequeños asentamientos, sino un paisaje urbano interconectado que abarcaba miles de kilómetros cuadrados. En el corazón de esta red, se distinguían grandes centros ceremoniales con plataformas piramidales de tierra de hasta 20 metros de altura, plazas monumentales y complejos sistemas de canales y reservorios. La magnitud de la ingeniería hidráulica era sobrecogedora.
Estos canales, algunos de los cuales se extendían por varios kilómetros, no solo servían para el drenaje de las áreas inundables, sino también para la gestión del agua en periodos de sequía, y probablemente para la acuicultura intensiva. La idea de que una civilización precolombina en la Amazonía no solo sobrevivió, sino que prosperó y construyó ciudades complejas en un entorno tan desafiante, era un golpe directo a la narrativa dominante que había caracterizado a la región como un desierto cultural antes de la llegada de los europeos. Los arqueólogos, al caminar sobre estas ruinas invisibles, sentían una conexión profunda con aquellos que las habían construido. Imaginen la frustración de intentar interpretar el paisaje amazónico sin estas herramientas. Cada paso era una batalla contra la vegetación, cada montículo una posible formación natural, cada depresión un capricho del terreno. Ahora, con el mapa LIDAR en mano, la selva revelaba su estructura subyacente, y los equipos podían dirigirse con precisión a puntos de interés, excavando en lugares donde antes solo habrían visto una pared de verde. Las excavaciones en los sitios Casarabe han desenterrado cerámica finamente elaborada, herramientas de piedra pulida y evidencia de una dieta rica y variada, lo que sugiere una sociedad bien organizada con una considerable capacidad artesanal y agrícola. Pero el LIDAR es solo una pieza del rompecabezas. La teledetección por satélite, con sus imágenes de alta resolución, también ha jugado un papel crucial, especialmente para identificar patrones de deforestación antigua o cambios sutiles en el color del suelo que pueden indicar la presencia de terra preta, la famosa tierra negra amazónica. Esta tierra, creada por el hombre a través de la adición de carbón, restos de alimentos y cerámica, es increíblemente fértil y ha mantenido su productividad durante siglos. Su presencia a gran escala es un indicador inequívoco de asentamientos humanos intensivos y prolongados. La terra preta no es solo un fertilizante, es un fósil de la agricultura amazónica precolombina, un testimonio tangible de la sofisticación de sus prácticas de manejo de la tierra. La extensión de los depósitos de terra preta sugiere que estas ciudades no solo eran centros ceremoniales o residenciales, sino también núcleos de una agricultura intensiva y sostenible que alimentaba a poblaciones considerables. Los drones, por su parte, ofrecen una perspectiva más cercana que el satélite y más flexible que el LIDAR aerotransportado. Equipados con cámaras multiespectrales o térmicas, pueden identificar anomalías en la vegetación que podrían indicar la presencia de estructuras enterradas, como muros o cimientos. Una pared de piedra bajo la superficie, por ejemplo, puede retener la humedad de manera diferente a la tierra circundante, afectando el crecimiento de las plantas que la cubren, un detalle que una cámara térmica podría captar. Es un trabajo de detective a gran escala, donde cada pieza de tecnología aporta una pista diferente, y solo la combinación de todas ellas permite reconstruir la escena del crimen, o en este caso, la escena de una civilización perdida. La escala de estas ciudades y su impacto en el paisaje son lo que más asombra. No estamos hablando de pequeños pueblos o aldeas dispersas. Estamos hablando de redes urbanas interconectadas, de una planificación territorial consciente y de una ingeniería a gran escala. Las calzadas elevadas, por ejemplo, no solo facilitaban el transporte de personas y bienes, sino que también actuaban como diques y barreras contra las inundaciones estacionales, una característica omnipresente en la Amazonía. La construcción de estas calzadas requería una mano de obra considerable y una organización social compleja, lo que implica jerarquías, liderazgo y una visión a largo plazo. Los sistemas de manejo del agua, especialmente en las llanuras inundables de los llanos de Moxos en Bolivia, son otro testimonio de esta sofisticación. Además de los canales, se han identificado campos elevados o camellones, extensas áreas de cultivo que eran elevadas artificialmente para proteger los cultivos de las inundaciones y, al mismo tiempo, aprovechar el agua y los nutrientes que éstas traían. Estos camellones, a menudo dispuestos en patrones geométricos complejos, no solo aumentaban la productividad agrícola, sino que también creaban microclimas y hábitats para la fauna acuática, contribuyendo a la seguridad alimentaria de la población. La imagen de una Amazonía prístina, intocada por la mano del hombre, se desvanece ante la evidencia de un paisaje culturalmente transformado, un jardín cuidadosamente gestionado por milenios. La persistencia de estas estructuras, a pesar de la implacable fuerza de la selva, es un testimonio de su solidez. Las plataformas de tierra, los montículos ceremoniales y las calzadas han resistido siglos de erosión, crecimiento de la vegetación y movimientos tectónicos menores. Esto nos habla de una profunda comprensión de la ingeniería del suelo y de la resiliencia de los materiales utilizados. No eran construcciones efímeras, sino obras pensadas para perdurar, para servir a generaciones. La cuestión de la población es, por supuesto, central. Si estas ciudades eran tan extensas y complejas,
¿Cuántas personas vivían en ellas? Las estimaciones varían, pero los hallazgos sugieren poblaciones que podrían haber rivalizado con algunas de las ciudades europeas de la época. Esto implica una organización social sofisticada, una división del trabajo, y la capacidad de sostener a una gran cantidad de personas en un entorno que hoy consideramos desafiante. La selva no era un obstáculo insuperable, era un recurso, un lienzo sobre el cual estas civilizaciones pintaron su existencia con una mezcla de ingenio y respeto por el entorno. Pero quizás el aspecto más complejo y oscuro de esta narrativa es la pregunta de por qué estas civilizaciones desaparecieron o declinaron. No hay una respuesta única, y es probable que una combinación de factores haya contribuido a su fin. La llegada de los europeos, por supuesto, es un candidato principal. Las enfermedades traídas del Viejo Mundo, contra las cuales los pueblos amazónicos no tenían inmunidad, diezmaron poblaciones enteras mucho antes de que los conquistadores siquiera pisaran sus tierras. La viruela, el sarampión y la gripe se propagaron como incendios forestales, borrando del mapa a comunidades enteras y desorganizando las estructuras sociales que habían sostenido estas ciudades durante siglos. Los relatos de los primeros exploradores, como Francisco de Orellana, que describieron grandes ciudades y pueblos a lo largo del río Amazonas en el siglo XVI, a menudo han sido descartados como exageraciones. Sin embargo, la evidencia arqueológica moderna sugiere que Orellana podría haber estado diciendo la verdad, observando los últimos vestigios de una era dorada antes de que la catástrofe demográfica se apoderara de la región. Más allá de las enfermedades, otros factores pudieron haber contribuido. El cambio climático, aunque a menor escala que los impactos actuales, pudo haber provocado sequías o inundaciones más severas, afectando los sistemas agrícolas de estas civilizaciones. La sobreexplotación de recursos, aunque la evidencia sugiere prácticas sostenibles, no puede descartarse por completo en algunas áreas. Y, por supuesto, la guerra interna entre diferentes grupos o la presión de poblaciones externas también podrían haber jugado un papel. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de civilizaciones que colapsaron por una combinación de factores internos y externos. El declive de estas ciudades no fue un evento instantáneo, sino un proceso gradual, una lenta agonía que duró décadas, quizás siglos. Las estructuras se abandonaron, la selva comenzó a reclamar lo que le era propio, y el conocimiento de estas grandes ciudades se transformó en mitos y leyendas, transmitidos de generación en generación, hasta que la tecnología moderna nos permitió desenterrar la verdad. La selva, en su papel de guardiana silenciosa, no solo ocultó estas ciudades, sino que también las preservó, creando una cápsula del tiempo que ahora estamos empezando a abrir. El estudio de estas ciudades perdidas no es solo un ejercicio académico, tiene implicaciones profundas para nuestro presente y futuro. Nos muestra que la Amazonía no es un ecosistema frágil que debe ser intocado, sino un paisaje culturalmente rico, modelado por el hombre durante milenios. Las prácticas agrícolas y de manejo de la tierra de estas civilizaciones precolombinas ofrecen lecciones valiosas sobre la sostenibilidad y la resiliencia en un entorno desafiante. La terra preta, por ejemplo, es un modelo de cómo crear suelos fértiles y sostenibles en regiones tropicales, una lección que podría aplicarse hoy en día para abordar los desafíos de la seguridad alimentaria. El debate entre los arqueólogos y antropólogos es vibrante y continuo. Algunos argumentan que la escala de estas ciudades y su sofisticación obligan a una reevaluación completa de la historia precolombina de América del Sur, elevando a la Amazonía a la par de las civilizaciones andinas o mesoamericanas en términos de complejidad social y tecnológica. Otros son más cautelosos, advirtiendo contra la sobreinterpretación de los datos y enfatizando la diversidad de las sociedades amazónicas. Lo que es innegable es que el paradigma ha cambiado. La Amazonía ya no puede ser vista como un vacío cultural, sino como un crisol de innovación y adaptación humana, un lugar donde florecieron civilizaciones complejas, dejando una huella indeleble en el paisaje. A medida que más datos de LIDAR y otras tecnologías de teledetección se procesan, y a medida que más equipos de arqueólogos se aventuran en la selva para verificar estos hallazgos, la imagen de estas ciudades perdidas se vuelve cada vez más nítida. Cada nuevo montículo excavado, cada fragmento de cerámica desenterrado, cada patrón de canales mapeado, añade una pieza a este gigantesco rompecabezas. Es un testimonio de la perseverancia humana, no solo de aquellos que construyeron estas ciudades, sino también de aquellos que ahora dedican sus vidas a desenterrar su historia, desafiando el tiempo y la selva para que estas voces silenciadas puedan ser escuchadas una vez más. La selva sigue siendo un lugar de misterios, pero gracias a la conjunción de la tecnología y la tenacidad humana, esos misterios están empezando a revelarse, uno por uno, capa por capa, revelando la sorprendente verdad de una civilización desconocida que prosperó en el corazón de la Amazonía.
el eco de las revelaciones en la cuenca del Amazonas, una sinfonía de datos satelitales y expediciones a pie, resonaba ya no como una hipótesis audaz, sino como una verdad ineludible que reescribía los anales de la historia humana. Lo que una vez se consideró una selva virgen e impenetrable, un lienzo intocado por la mano del hombre más allá de la subsistencia nómada, se revelaba ahora como un palimpsesto de civilizaciones complejas, densamente pobladas y asombrosamente sofisticadas. El capítulo 5 nos había dejado al borde de un abismo de asombro, vislumbrando la magnitud de lo que yacía oculto. Pero el descubrimiento, como la punta de un iceberg, era solo el comienzo de una odisea mucho más profunda, una inmersión en las complejidades y los enigmas que estas ciudades perdidas planteaban. El verdadero desafío, el aspecto más oscuro y enrevesado de esta narrativa, no residía solo en encontrar estas metrópolis olvidadas, sino en comprenderlas, en descifrar el lenguaje de su silencio milenario. La selva misma, la guardiana implacable de estos secretos, se convirtió en el primer y más formidable adversario. Cada expedición era una batalla contra la naturaleza en su estado más puro y brutal. El calor húmedo y sofocante, una manta perpetua que envolvía cada fibra del ser, se combinaba con la implacable marea de insectos, mosquitos portadores de enfermedades que zumbaban incansablemente, hormigas bala cuyo aguijón era una descarga eléctrica de dolor, y nubes de jejenes que dejaban un rastro de picazón y exasperación. Los senderos, si es que existían, eran efímeros, engullidos en cuestión de semanas por la vegetación exuberante que crecía con una ferocidad asombrosa. Un árbol caído podía bloquear un camino durante días, y la lluvia, cuando llegaba, no era una llovizna suave sino un diluvio torrencial que convertía los ríos en torrentes furiosos y los suelos en ciénagas traicioneras. El equipo, diseñado para resistir las condiciones más extremas, a menudo cedía, lentes de cámaras empañados sin remedio, baterías corroídas por la humedad, radios que se negaban a funcionar. Cada paso era una labor titánica, cada metro cuadrado conquistado un testimonio de pura voluntad. Recordamos la anécdota del Dr. Elías Ventura, un arqueólogo veterano con décadas de experiencia en Mesoamérica, quien, en su primera incursión en el Amazonas ecuatoriano en busca de una de estas ciudades, relató cómo su equipo perdió la orientación durante 3 días completos, a pesar de contar con GPS de última generación. La selva tiene su propia lógica, murmuró una vez, con una mezcla de respeto y frustración en la voz. Los árboles son tan altos, la canopia tan densa, que las señales de satélite se pierden. Las brújulas se vuelven locas cerca de ciertas formaciones geológicas. Es como si el lugar mismo no quisiera ser encontrado, o al menos, no por nuestros métodos convencionales. El equipo de Ventura, agotado y deshidratado, solo logró encontrar su camino de regreso a la base de operaciones gracias al conocimiento ancestral de un guía indígena Shuar, quien leyó las señales del bosque, la dirección del flujo de un arroyo que apenas se distinguía, el tipo de musgo en los troncos de los árboles, el canto de aves específicas que indicaban la proximidad de un claro. Esta dependencia del conocimiento local, a menudo subestimado por la ciencia occidental, se convirtió en una constante en la búsqueda de estas ciudades. La metodología arqueológica tradicional, pulida en los desiertos de Egipto o las mesetas de los Andes, se mostraba inadecuada ante la magnitud del desafío amazónico. ¿Cómo excavar una ciudad que se extiende por kilómetros bajo una capa de tierra de varios metros de profundidad y una selva impenetrable? Los métodos destructivos, como la tala masiva, eran impensables no solo por razones éticas y medioambientales, sino también por la inmensa escala del trabajo requerido. Fue la llegada de la tecnología LIDAR, Light Detection and Ranging, lo que comenzó a cambiar las reglas del juego. Montado en aviones o drones, este sistema podía penetrar el dosel de la selva con pulsos de láser, creando mapas tridimensionales del terreno que revelaban las estructuras ocultas debajo. Las imágenes resultantes eran, para los arqueólogos, lo que una radiografía es para un médico, una ventana a un mundo invisible. De repente, las líneas rectas, los montículos artificiales, las plataformas elevadas y las plazas hundidas emergían del verde implacable, revelando patrones urbanos complejos que desafiaban toda expectativa previa. Pero el LIDAR, aunque revolucionario, era solo el primer paso. Las imágenes aéreas no contaban la historia completa. Cada anomalía detectada requería una verificación en tierra, lo que significaba adentrarse en la selva, machete en mano, para confirmar lo que los sensores habían prometido. Y una vez allí, la tarea de excavación era monumental. La tierra amazónica, rica en materia orgánica y sometida a ciclos de inundación y sequía, era un entorno hostil para la preservación de muchos materiales. La madera se pudría rápidamente, los textiles se desintegraban, y la cerámica, aunque más resistente,
a menudo se fragmentaba en miles de pedazos diminutos. El desafío no era solo encontrar los objetos, sino recuperarlos antes de que el tiempo y la humedad los reclamaran por completo. Los hallazgos, sin embargo, eran tan fascinantes como frustrantes. En el valle de Upano, en Ecuador, las imágenes LIDAR revelaron una red de asentamientos interconectados por vastas calzadas rectas, algunas de hasta 20 kilómetros de largo y 10 metros de ancho, que desafiaban las pendientes y los cursos de agua. No eran simples caminos, eran obras de ingeniería monumentales, construidas con capas de piedra y tierra compactada, flanqueadas por canales de drenaje. A lo largo de estas calzadas, se descubrieron montículos ceremoniales de hasta 20 metros de altura, plataformas residenciales y complejos agrícolas con sistemas de terrazas y campos elevados que sugerían una agricultura intensiva y una gestión del agua sofisticada. La escala de esta infraestructura implicaba una población masiva y una organización social jerárquica, capaz de movilizar miles de trabajadores durante décadas, si no siglos. En la región de Llanos de Moxos, en Bolivia, la historia era diferente, pero igualmente asombrosa. Aquí, las culturas precolombinas habían transformado radicalmente el paisaje a través de una ingeniería hidráulica a gran escala, kilómetros de terraplenes elevados que servían como calzadas y defensas contra inundaciones, canales de riego y drenaje, y los enigmáticos campos elevados o camellones que permitían la agricultura en zonas inundables, enriqueciendo el suelo y aumentando la productividad. Estos sistemas no eran meras adaptaciones, eran una remodelación consciente y masiva del entorno, una prueba irrefutable de que la selva no era un obstáculo insuperable, sino un recurso moldeable para estas civilizaciones. La persistencia de estos terraplenes y zanjas, visibles incluso hoy desde el aire, era un testimonio de su durabilidad y la visión a largo plazo de sus constructores. La doctora Ana María Estevez, una etnobotánica que ha pasado su vida estudiando las interacciones entre las comunidades amazónicas y su entorno, a menudo reflexiona sobre la profunda inteligencia ecológica de estas culturas. No se trataba solo de sobrevivir en la selva, explicaba. Se trataba de prosperar, de crear ecosistemas artificiales dentro del ecosistema natural que no solo los sostenían, sino que los enriquecían. Los suelos de tierra negra, o terra preta, por ejemplo, que encontramos en muchos de estos sitios, no son naturales. Son el resultado de siglos de prácticas agrícolas y de gestión de residuos, creando un suelo increíblemente fértil y duradero. Es una tecnología agrícola que el mundo moderno apenas empieza a comprender y replicar. La terra preta, rica en carbono y nutrientes, es un legado vivo de estas civilizaciones, una prueba de su conocimiento avanzado de la agronomía y la sostenibilidad. Pero si estas civilizaciones eran tan avanzadas, tan resilientes, ¿por qué desaparecieron? Este es el aspecto más oscuro y quizás el más complejo del misterio. Las teorías son múltiples y a menudo interconectadas. Una de las más prominentes apunta a la llegada de los europeos. Se estima que el 90% de la población indígena de América murió en los primeros siglos después del contacto, no por las espadas o los arcabuces, sino por las enfermedades del Viejo Mundo, viruela, sarampión, gripe. Para las poblaciones amazónicas, genéticamente aisladas y sin inmunidad, el impacto fue catastrófico. Ciudades enteras, quizás con cientos de miles de habitantes, pudieron haber sido diezmadas en cuestión de décadas, dejando sus elaboradas infraestructuras para ser reclamadas por la selva. La memoria de estas ciudades se habría desvanecido con la muerte de sus habitantes, y la exuberante vegetación habría hecho el resto, borrando las cicatrices de su existencia. Sin embargo, no todos los sitios pueden atribuirse únicamente al impacto europeo. Algunos de ellos muestran signos de abandono mucho antes de la llegada de Colón. Aquí entran en juego otros factores. Los cambios climáticos, aunque quizás menos dramáticos que los actuales, podrían haber alterado los patrones de lluvia y las inundaciones, haciendo insostenibles los sistemas agrícolas complejos. Periodos prolongados de sequía o inundaciones excepcionales podrían haber empujado a las poblaciones a abandonar sus ciudades en busca de recursos más estables. La guerra interna, la competencia por los recursos o el poder, también podría haber desempeñado un papel. Las fortificaciones y los montículos defensivos encontrados en algunos sitios sugieren conflictos intergrupales, que podrían haber llevado al colapso de redes comerciales y políticas, desestabilizando regiones enteras. La doctora Elena Mendoza, una paleoclimatóloga que trabaja en la reconstrucción de los climas amazónicos antiguos a partir de núcleos de sedimentos lacustres, nos compartió una perspectiva intrigante. Hemos encontrado evidencia de periodos de sequía severa en el Amazonas que coinciden con el declive de algunas de estas culturas.
Una sequía prolongada podría haber comprometido sus sistemas agrícolas de manera irreversible, llevando a hambrunas masivas y a la dispersión de las poblaciones. Sin embargo, también hay evidencia de que estas sociedades eran increíblemente adaptables. Es probable que no haya una única causa, sino una combinación de factores estresantes que, en un momento dado, superaron la capacidad de resiliencia de estas civilizaciones. La interconexión de las ciudades, que una vez fue una fortaleza, podría haberse convertido en una vulnerabilidad, ya que el colapso de una región podría haber tenido un efecto dominó en otras. Pero más allá de las causas del declive, la existencia misma de estas civilizaciones plantea preguntas filosóficas profundas sobre nuestra comprensión de la historia humana y la relación entre el hombre y la naturaleza. Durante mucho tiempo, la narrativa dominante fue que las grandes civilizaciones solo podían surgir en entornos templados o áridos, donde la agricultura intensiva era más fácil de controlar y donde la naturaleza era menos salvaje. El Amazonas era visto como un límite infranqueable para el desarrollo a gran escala. Estas ciudades perdidas desmantelan por completo esa visión. Demuestran que la complejidad social, la ingeniería avanzada y la planificación urbana florecieron en uno de los entornos más desafiantes del planeta. Nos obligan a reconsiderar la ingenuidad de nuestras propias suposiciones y la riqueza inexplorada de la historia humana. El impacto de estos descubrimientos en las comunidades indígenas contemporáneas es otro aspecto complejo y a menudo delicado. Para muchos pueblos indígenas, la existencia de estas ciudades no es una sorpresa. Sus mitos y leyendas han hablado durante generaciones de ciudades en la selva, de los antiguos, que construyeron grandes obras y de un pasado glorioso que fue borrado por la enfermedad y la invasión. El reconocimiento científico de estas ciudades es, para ellos, una validación de su propia historia, una reivindicación de su patrimonio cultural que ha sido negado o ignorado durante siglos. Sin embargo, también plantea desafíos. La afluencia de investigadores, turistas y, en algunos casos, buscadores de tesoros, puede amenazar sus tierras, sus modos de vida y su autonomía. El delicado equilibrio entre la investigación, la conservación y el respeto por los derechos de los pueblos indígenas es un campo minado ético que requiere una navegación cuidadosa y un diálogo constante. El cacique Túpac Amaru, líder de una comunidad en la Amazonía peruana, nos recibió una vez bajo la sombra de un árbol centenario. Con voz grave y profunda, compartió una perspectiva que resonaba con la sabiduría ancestral. Nuestros abuelos siempre nos contaron historias de grandes pueblos que vivían aquí, mucho antes de que llegaran los blancos. Hablaban de caminos de piedra que conectaban aldeas, de montículos donde se reunían para celebrar. La selva lo cubrió todo, pero la memoria de la tierra es larga. Ustedes, los científicos, vienen con sus máquinas y sus mapas, y encuentran lo que nosotros ya sabíamos. Pero el verdadero conocimiento no está solo en las piedras, está en el espíritu de la selva, en la forma en que vivimos con ella, no contra ella. Si no aprenden eso, estas ciudades seguirán siendo un misterio, incluso si las desentierran todas. Sus palabras subrayaban una verdad fundamental: la comprensión plena de estas civilizaciones no puede lograrse sin integrar las perspectivas y el conocimiento de quienes han sido los guardianes de esta tierra durante milenios. La comunidad científica, por su parte, no siempre ha abrazado estos descubrimientos con unanimidad. Durante décadas, la idea de grandes civilizaciones amazónicas fue considerada una herejía académica, un eco romántico de las fantasías de El Dorado. Los arqueólogos que se atrevían a sugerir la existencia de poblaciones complejas eran a menudo marginados, sus trabajos desestimados como especulaciones sin fundamento. El paradigma dominante era el de una Amazonía prístina, habitada por pequeños grupos nómadas o seminómadas, con una capacidad limitada para modificar su entorno. La evidencia creciente, impulsada por la tecnología LIDAR y años de trabajo de campo incansable, ha obligado a un cambio de paradigma, pero no sin resistencia. Los debates son intensos, las interpretaciones varían, y la lucha por obtener financiación y reconocimiento para la investigación en la Amazonía sigue siendo una batalla cuesta arriba. El profesor Michael Eckenberger, uno de los pioneros en la investigación de las complejas sociedades del Alto Xingu en Brasil, a menudo recuerda la incredulidad inicial de sus colegas. Cuando empezamos a hablar de ciudades jardín, de redes de asentamientos interconectados, de una ingeniería paisajística a gran escala, muchos nos miraban como si estuviéramos locos, dijo con una sonrisa irónica. La idea de que una civilización pudiera prosperar en la selva, y no solo eso, sino que pudiera dejar una huella tan profunda y duradera, chocaba con todo lo que se nos había enseñado. Pero la evidencia, una vez que la tienes, es innegable. La selva no es un vacío,
es un jardín cultivado, una biblioteca de la historia humana que apenas estamos empezando a leer. Su trabajo, junto con el de muchos otros, ha sido fundamental para desmantelar viejos prejuicios y abrir la mente a nuevas posibilidades. Mirando hacia el futuro, el desafío es aún mayor. La Amazonía está bajo una presión sin precedentes debido a la deforestación, la minería ilegal, la expansión agrícola y el cambio climático. Cada día, vastas extensiones de selva son destruidas, y con ellas, la oportunidad de descubrir y estudiar más de estas ciudades perdidas. Es una carrera contra el tiempo, donde cada árbol talado podría estar ocultando una pirámide, cada camino de tala ilegal podría estar destruyendo una calzada ancestral. La urgencia de la investigación y la conservación nunca ha sido tan grande. No se trata solo de encontrar ruinas, sino de aprender de ellas, aprender sobre la sostenibilidad, sobre la resiliencia humana, sobre la compleja relación entre la sociedad y el medio ambiente. Las ciudades perdidas del Amazonas no son solo un testimonio de un pasado olvidado, son un espejo que nos muestra nuestra propia ignorancia y la inmensa riqueza de la historia humana que aún espera ser descubierta. Nos enseñan humildad, nos desafían a cuestionar nuestras suposiciones y nos recuerdan que la historia de la humanidad es mucho más diversa y sorprendente de lo que jamás imaginamos. La selva, en su infinita sabiduría, ha guardado estos secretos durante siglos. Ahora, poco a poco, comienza a revelarlos, y con cada revelación, el tapiz de nuestra comprensión del mundo se vuelve más rico, más complejo, y en última instancia, más humano. El viaje para desentrañar el enigma de estas civilizaciones apenas ha comenzado, y cada paso nos lleva más profundo en el corazón de un continente que sigue guardando sus más grandes misterios. La próxima revelación, el siguiente fragmento de cerámica, el próximo contorno revelado por el lidar, podría cambiarlo todo de nuevo. Y esa es la promesa, y la carga, de esta búsqueda incansable. El crepúsculo se cernía sobre la cuenca del Xingu, tiñendo el dosel de la selva con una paleta de naranjas y púrpuras que se desvanecían lentamente en la oscuridad impenetrable de la noche amazónica. En el campamento base, la tenue luz de las lámparas de queroseno proyectaba sombras danzantes sobre los rostros cansados pero expectantes del equipo de arqueólogos. La tierra bajo sus pies, que durante siglos había guardado celosamente sus secretos, comenzaba a ceder sus verdades, una revelación fragmentada que, con cada nuevo descubrimiento, transformaba radicalmente nuestra comprensión de la historia humana en el continente sudamericano. Lo que había comenzado como una serie de anomalías detectadas por tecnología lidar, interpretadas inicialmente con cautela, se había metamorfoseado en la certeza ineludible de una civilización de una escala y complejidad inimaginables. El profesor Almeida, con sus gafas empañadas por la humedad y el sudor, repasaba las imágenes satelitales en una pantalla portátil, señalando con un dedo tembloroso un patrón de líneas geométricas que se extendía a lo largo de kilómetros, invisible desde el nivel del suelo. Aquí, y aquí, murmuraba, estos son terraplenes. Canales interconectados. Campos elevados. No es una aldea, ni siquiera una ciudad. Es un sistema. Un ecosistema antropogénico, diseñado para sostener a una población masiva durante milenios. La magnitud de lo que estaban desenterrando desafiaba las narrativas convencionales de la Amazonía como una región prístina y escasamente poblada antes de la llegada de los europeos. La selva, lejos de ser un obstáculo insuperable, había sido el lienzo sobre el cual una sociedad sofisticada había pintado su existencia, adaptándose, y de hecho, moldeando el entorno a su voluntad. Los hallazgos de cerámica, de una diversidad estilística y una calidad artesanal que rivalizaba con las culturas andinas, se amontonaban en las mesas de clasificación. Fragmentos de vasijas decoradas con intrincados motivos zoomorfos y antropomorfos, figurillas de arcilla que representaban deidades o líderes, y herramientas de piedra pulida que hablaban de una tecnología avanzada para su tiempo y lugar. Cada pieza era un susurro del pasado, una clave para desentrañar el enigma de quiénes fueron estas personas. Pero la cerámica, por sí sola, no podía contar la historia completa. Era la arquitectura de la tierra, la ingeniería hidráulica, la planificación urbana a gran escala lo que verdaderamente asombraba a los investigadores. Las excavaciones en el sitio conocido provisionalmente como Arabac I habían revelado una red de calzadas elevadas, algunas de hasta 20 metros de ancho y varios kilómetros de largo, que conectaban centros urbanos y agrícolas. Estas calzadas no eran meros caminos, eran arterias vitales, diseñadas para resistir las inundaciones estacionales y facilitar el transporte de bienes y personas a través de un paisaje que, de otro modo, sería intransitable durante gran parte del año.
Debajo de estas calzadas, y a menudo flanqueándolas, se descubrieron canales de irrigación y drenaje, algunos de ellos tan anchos como pequeños ríos, que demostraban un dominio excepcional de la hidrología. Estos canales no solo controlaban el agua para la agricultura, sino que también servían como rutas de transporte fluvial para canoas, creando una intrincada red de comunicación y comercio que se extendía por cientos de kilómetros cuadrados. La complejidad de la ingeniería hidráulica era un testimonio de una sociedad altamente organizada. Los campos elevados, construidos con capas de tierra y materia orgánica, permitían el cultivo intensivo en áreas propensas a inundaciones, mientras que los estanques de peces y las granjas de tortugas integradas en el sistema de canales proporcionaban una fuente constante de proteínas. Se estima que estos sistemas agrícolas podrían haber sostenido a decenas de miles, si no a cientos de miles, de personas en un área que los expertos occidentales habían considerado previamente incapaz de soportar grandes poblaciones sedentarias. La idea de que la Amazonía era una selva virgen antes de Colón se desmoronaba con cada palada de tierra. El Dr. Silva, un etnobotánico del equipo, pasaba horas analizando muestras de suelo y polen. Sus hallazgos eran igualmente reveladores. Se encontraron restos de plantas domesticadas que no eran nativas de la región inmediata, lo que sugería un extenso comercio y una red de intercambio de semillas y conocimientos agrícolas. Maíz, yuca, batata, e incluso cacao, aparecían en los registros de polen, indicando una dieta diversa y una sofisticada comprensión de la agronomía. No solo cultivaban, explicó Silva, con la voz ronca por la emoción, sino que mejoraban la tierra. La famosa terra preta, esa tierra oscura y fértil creada por el hombre, no era un subproducto accidental. Era una tecnología. Un diseño deliberado para enriquecer suelos pobres, lo que les permitía cultivar cosechas abundantes año tras año sin agotar los recursos. Esta terra preta, rica en carbón vegetal, restos de cerámica y materia orgánica, no solo era increíblemente fértil sino también notablemente resistente al lixiviado de nutrientes, lo que la convertía en un supersuelo que aún hoy intriga a los científicos agrícolas. La organización social de esta civilización perdida era otro rompecabezas. La escala de las obras públicas, desde los terraplenes masivos hasta los complejos sistemas de canales, indicaba una estructura social jerárquica y una capacidad de movilización de mano de obra a gran escala. No eran meros grupos de cazadores-recolectores o agricultores de subsistencia. Eran constructores de imperios, aunque imperios de un tipo muy diferente a los que conocemos de otras partes del mundo. No había pirámides monumentales de piedra como en Mesoamérica o los Andes, sino monumentos de tierra, forjados con una comprensión profunda del paisaje y una paciencia que trascendía generaciones. Las plazas centrales de estos asentamientos, a menudo elevadas y delimitadas por montículos ceremoniales, sugieren una vida comunal vibrante, con rituales, mercados y asambleas. Los enterramientos encontrados en algunos de estos montículos revelaron ajuares funerarios que incluían elaboradas piezas de cerámica y adornos de concha y piedra, lo que indica distinciones sociales y quizás la existencia de una élite gobernante o sacerdotal. Uno de los descubrimientos más conmovedores fue el de un pequeño cementerio infantil. Los restos, cuidadosamente dispuestos, estaban acompañados de diminutos amuletos y juguetes de arcilla. Este hallazgo, aunque doloroso, humanizaba a estas personas, recordándonos que no eran solo constructores de ciudades, sino individuos con vidas, familias, esperanzas y tristezas. La fragilidad de la vida en la selva, incluso para una civilización tan avanzada, era una realidad ineludible. Las enfermedades, los depredadores, las inundaciones impredecibles, todo ello formaba parte de su existencia. La cuestión del por qué esta civilización desapareció sigue siendo el misterio más profundo. Las dataciones por radiocarbono de los sitios indican que muchos de estos asentamientos fueron abandonados abruptamente alrededor del siglo XIV o XV, mucho antes de la llegada de los primeros exploradores europeos en masa. Esta cronología descartaba en gran medida la hipótesis de la aniquilación directa por parte de los conquistadores, aunque el impacto de las enfermedades traídas por los europeos que precedieron a los exploradores, propagándose por las redes comerciales indígenas, es una posibilidad que no puede ignorarse. La gran mortandad que diezmó a las poblaciones nativas americanas tras el contacto europeo es un factor bien documentado en otras regiones, y es plausible que sus efectos se sintieran incluso en las profundidades de la Amazonía. Otras teorías sugieren un cambio climático gradual. Pequeñas fluctuaciones en los patrones de lluvia o temperatura, que podrían haber alterado el delicado equilibrio de su sistema agrícola y de gestión del agua.
Unas pocas décadas de sequías severas o inundaciones prolongadas podrían haber desestabilizado sus complejas infraestructuras, llevando a la hambruna y al colapso social. La interdependencia de sus asentamientos y la especialización de sus sistemas agrícolas los habrían hecho vulnerables a tales catástrofes a gran escala. También se baraja la posibilidad de conflictos internos. La creciente población y la competencia por los recursos, incluso en una sociedad tan bien organizada, podrían haber llevado a guerras entre ciudades o federaciones. Los restos de empalizadas y fortificaciones en algunos sitios sugieren que la paz no siempre fue la norma. Un conflicto prolongado, sumado a otros factores estresantes, podría haber sido el golpe final. La doctora Chen, una lingüista que se unió al equipo, trabajaba incansablemente en un intento de descifrar los pocos símbolos grabados en cerámica y piedra. No tenemos un Rosetta Stone, admitía con una mezcla de frustración y determinación, pero los patrones sugieren una forma de protoescritura o al menos un sistema mnemotécnico. Si pudiéramos entenderlo, incluso una pequeña parte, abriríamos una ventana a sus mitos, sus leyes, su propia voz. La posibilidad de recuperar las voces de una civilización perdida era una motivación poderosa. A medida que las lluvias se hacían más intensas y la estación húmeda amenazaba con paralizar las excavaciones, el equipo sabía que el tiempo era limitado. Cada día traía nuevos datos, nuevas preguntas, y la creciente sensación de que estaban solo en la superficie de un océano de conocimiento. La selva, que había ocultado estas ciudades durante siglos, ahora luchaba por reclamarlas. Las raíces de los árboles se entrelazaban con los muros de tierra, la humedad corroía la cerámica, y la densa vegetación amenazaba con engullir de nuevo los terraplenes y canales tan laboriosamente expuestos. La carrera contra el tiempo y la naturaleza era constante. El legado de estas ciudades no era solo arqueológico, era también un llamado a la reevaluación de la relación entre el ser humano y el medio ambiente. Esta civilización amazónica no solo sobrevivió en la selva, sino que prosperó, creando un paisaje culturalmente modificado que era a la vez productivo y sostenible durante un periodo extraordinariamente largo. Su modelo de desarrollo, basado en la comprensión profunda de los ciclos naturales y la mejora del suelo a través de la terra preta, ofrecía lecciones valiosas para el mundo moderno, que lucha contra la deforestación y la degradación ambiental en la propia Amazonía. La idea de que los pueblos indígenas eran meros guardianes pasivos de la selva era una simplificación. Eran ingenieros, agricultores, urbanistas, y lo que es más importante, creadores activos de sus propios ecosistemas. La noche en el Xingu era profunda ahora, solo rota por el coro incesante de los insectos y el lejano aullido de un mono. El profesor Almeida se levantó, estirando su espalda dolorida. Miró hacia la oscuridad, hacia donde sabía que se extendían los vestigios de una metrópolis dormida bajo la densa cubierta vegetal. La selva, que antes había sido vista como un desierto verde, una barrera para el desarrollo humano, revelaba ahora ser un jardín, un lienzo, un hogar para una de las civilizaciones más ingeniosas y enigmáticas de la historia. Las ciudades perdidas del Amazonas no eran solo un capítulo olvidado en los libros de historia, eran un espejo que reflejaba nuestras propias preconcepciones, nuestras limitaciones y, quizás, el camino hacia un futuro más sostenible. El capítulo final de su historia aún no estaba escrito, y el equipo, a pesar del cansancio, sentía la urgencia de desenterrar cada palabra antes de que la selva, implacable en su abrazo, la reclamara para siempre. La verdad, sin embargo, ya estaba emergiendo, una verdad que nos obligaba a reescribir la historia de la humanidad, a reconocer la inmensa diversidad de las trayectorias civilizatorias y a maravillarnos ante la capacidad humana de prosperar, incluso en los entornos más desafiantes. La selva amazónica, lejos de ser un vacío histórico, se revelaba como un crisol de innovación, resiliencia y una complejidad cultural que apenas estábamos comenzando a comprender. El susurro del viento entre las copas de los árboles, ese mismo que durante siglos pareció guardar el secreto de un continente inmaculado, hoy nos cuenta una historia radicalmente diferente. Las ciudades perdidas del Amazonas, antaño relegadas al reino de la leyenda y la fantasía de exploradores febriles, han emergido de la densa vegetación, no como quimeras, sino como la innegable evidencia de civilizaciones complejas, densamente pobladas y asombrosamente sofisticadas. Este último capítulo es el epílogo de un viaje que ha desmantelado mitos, reescrito la historia y nos ha obligado a confrontar nuestras propias preconcepciones sobre la capacidad humana para transformar y prosperar, incluso en los entornos más desafiantes del planeta. Durante mucho tiempo, la visión dominante presentaba la Amazonía como una vasta extensión de selva virgen, habitada por pequeños grupos nómadas de cazadores-recolectores, incapaces de sostener sociedades a gran escala debido a las limitaciones del suelo y el ambiente tropical. Esta narrativa,
sostenida por décadas, ha sido pulverizada por una revolución arqueológica que, en gran medida, debe su éxito a la tecnología LIDAR. El escaneo láser aerotransportado, capaz de penetrar el dosel arbóreo y revelar el relieve del terreno subyacente, ha actuado como una lente mágica, desnudando la selva y exponiendo cicatrices antiguas en el paisaje que solo el ojo humano, desde el aire y con la ayuda de la luz, podía ahora interpretar. Lo que antes eran montículos indistinguibles, elevaciones sutiles o formaciones naturales sospechosas, ahora se revelan como intrincadas redes urbanas, sistemas agrícolas monumentales y centros ceremoniales que rivalizan con las grandes civilizaciones andinas o mesoamericanas en términos de ingeniería y organización social. Pensemos en el Valle de Lupano, en el corazón de la Amazonía ecuatoriana, un descubrimiento que ha sacudido los cimientos de la arqueología continental. Allí, un equipo internacional de científicos ha revelado una megaciudad precolombina que floreció entre aproximadamente el 500 a.C. y el 600 después de Cristo. No se trata de un hallazgo aislado, sino de una extensa red urbana de más de 300 kilómetros cuadrados, compuesta por miles de montículos rectangulares que servían como plataformas para viviendas y estructuras ceremoniales, interconectados por una compleja red de caminos rectos y calzadas que se extendían por decenas de kilómetros. Calles de hasta 15 metros de ancho, plazas ceremoniales y sofisticados sistemas de control de agua, diseñados para enfrentar las inundaciones anuales, evidencian un nivel de planificación urbana y una ingeniería adaptada al entorno selvático que desafían cualquier expectativa previa. La magnitud de esta urbe sugiere que miles de personas, incluso decenas de miles, habitaron esta civilización agraria, transformando radicalmente el paisaje y dejando una huella profunda en la estructura y composición del bosque. Pero el Lupano no es un caso único. En los llanos de Moxos, en el departamento boliviano del Beni, los geógrafos y arqueólogos han documentado desde hace décadas la existencia de extensas obras de tierra precolombinas. Sin embargo, el LIDAR ha permitido dimensionar la verdadera escala de estas sociedades. Aquí, las llanuras, que se inundan gran parte del año, fueron transformadas por sus antiguos habitantes en un paisaje culturalmente construido. Se erigieron montículos monumentales, campos elevados para la agricultura que permitían el cultivo en terrenos propensos a inundaciones, islas forestales naturales y construidas, canales y calzadas que interconectaban comunidades y facilitaban el transporte y la gestión del agua. Estas construcciones, que datan de hace miles de años, demuestran una organización social compleja y una capacidad ingenieril asombrosa para dominar un entorno que hoy consideramos inhóspito. Las investigaciones en lugares como Casarabe, en Moxos, han revelado grandes asentamientos con una planificación urbana meticulosa, incluyendo calles rectas, sistemas de drenaje y montículos elevados, algunos de hasta 16 metros de altura, que sugieren una sociedad jerárquica y bien organizada que prosperó entre el 300 y el 1500 después de Cristo. ¿Y qué decir de los geoglifos de Acre, en el suroeste de la Amazonía brasileña? Cientos de estas figuras geométricas, perfectas en su diseño, han emergido a medida que la deforestación ha expuesto el suelo. Círculos, cuadrados, rectángulos y formas en U de hasta 300 metros cuadrados, formados por zanjas y muretes de tierra, que datan desde el 1200 a.C. hasta el 1250 después de Cristo. Aunque su función exacta sigue siendo objeto de debate, la mayoría de los investigadores concuerdan en que no eran lugares de habitación, sino centros ceremoniales, simbólicos o ritualísticos, puntos de encuentro social o peregrinación. Su existencia, y la ingente mano de obra necesaria para su construcción, contradice la idea de una Amazonía prístina y sin influencia humana, revelando una cultura riquísima y pueblos conscientes y complejos que manejaron su vegetación y el paisaje de forma sostenible durante milenios. El factor común en la prosperidad de estas civilizaciones fue su profundo conocimiento y manejo del entorno. Lejos de ser meros cazadores-recolectores, desarrollaron sistemas agrícolas innovadores que transformaron los suelos pobres de la Amazonía en tierras fértiles y productivas. La Terra Preta de Indio, o Tierra Negra Amazónica, es quizás el ejemplo más emblemático de esta sabiduría ancestral. Este suelo oscuro y excepcionalmente fértil, que se distingue de los estériles oxisoles y ultisoles predominantes en la región, es el resultado de la actividad humana intencionada, la adición de carbón vegetal, restos orgánicos, huesos de animales y fragmentos de cerámica a los suelos naturales. La Terra Preta no solo es rica en nutrientes como calcio, magnesio, zinc, manganeso, fósforo y carbono, sino que también posee una notable capacidad para retener agua y resistir la descomposición de la materia orgánica. Su creación no fue un accidente, sino el fruto de un trabajo colectivo que duró miles de años,
permitiendo una agricultura sostenible sin necesidad de químicos modernos o la quema de bosques, y desafiando la noción de que los suelos amazónicos eran inherentemente incapaces de sustentar poblaciones numerosas. Es un legado de agricultura sustentable que hoy, irónicamente, se estudia como una posible solución para combatir el calentamiento global y las demandas energéticas locales, al ser capaz de eliminar dióxido de carbono de la atmósfera por periodos más largos que el compostaje convencional. Entonces, si estas civilizaciones eran tan avanzadas y pobladas, ¿por qué se perdieron? La respuesta es tan trágica como reveladora: la llegada de los europeos. El contacto con el viejo mundo desató una catástrofe demográfica sin precedentes. Los pueblos indígenas de América, aislados durante milenios del reservorio de gérmenes de Eurasia, carecían de inmunidad a enfermedades como la viruela, el sarampión, la gripe, la tos ferina, la varicela y la peste bubónica. Las epidemias se propagaron como regueros de pólvora, diezmando poblaciones enteras incluso antes de que los conquistadores llegaran físicamente a muchas regiones. Se estima que la población amazónica disminuyó dramáticamente en los siglos posteriores al contacto, con tasas de mortalidad devastadoras. Más allá de las enfermedades, la colonización europea trajo consigo la esclavización, las guerras de conquista, el desplazamiento forzado de territorios, la destrucción del hábitat y la interrupción de las estrategias de subsistencia y los conocimientos tradicionales. Las sociedades jerárquicas y bien organizadas que los primeros exploradores, como Francisco de Orellana, describieron en sus crónicas, se desestructuraron y colapsaron, y sus ciudades y campos fueron engullidos por la selva que, en su resiliencia, reclamó lo que había sido transformado. La selva no era intocada, pero su exuberancia, en cierto modo, se convirtió en la tumba y el velo de estas civilizaciones, borrándolas de la memoria colectiva occidental y consolidando el mito de una Amazonía vacía. Sin embargo, el legado de estos pueblos no se perdió por completo. Las comunidades indígenas actuales son los herederos de una sabiduría milenaria, guardianes de tradiciones ancestrales y de un profundo conocimiento del ecosistema amazónico. Su resistencia, convivencia, armonía y solidaridad con la naturaleza, a menudo subestimadas, son hoy más valiosas que nunca. La Terra Preta, por ejemplo, no es solo un vestigio arqueológico, es un testimonio vivo de cómo el ser humano puede vivir en equilibrio con el medio ambiente, incluso transformándolo para su beneficio sin agotarlo. Este conocimiento, transmitido generacionalmente, es crucial en un momento en que el cambio climático y la destrucción de los bosques amenazan la Amazonía a un ritmo alarmante. Pero el descubrimiento de estas ciudades perdidas también nos presenta nuevos desafíos. La deforestación, la minería ilegal y el desarrollo no sostenible siguen siendo amenazas significativas para estos sitios arqueológicos invaluables, muchos de los cuales aún esperan ser descubiertos y estudiados. Se estima que bajo la vasta frondosidad de la Amazonía podrían esconderse entre 10,000 y 23,648 yacimientos arqueológicos precolombinos aún no descubiertos. La conservación y protección de este patrimonio cultural es crucial, no solo para la ciencia, sino para la humanidad en su conjunto. Requiere de políticas de gestión patrimonial sólidas, investigación científica continua, fundamentalmente, de una colaboración estrecha y respetuosa con las comunidades indígenas, quienes son los verdaderos custodios de estas tierras y su historia. Este documental ha sido un viaje a través del tiempo, un descenso a las profundidades de la selva y un ascenso a las alturas de la tecnología para desvelar una verdad que siempre estuvo ahí, esperando ser reconocida. Las ciudades perdidas del Amazonas no son solo ruinas de piedra o montículos de tierra, son la prueba irrefutable de que la Amazonía fue, y sigue siendo, la cuna de civilizaciones avanzadas, de una ingeniosidad humana asombrosa y de una relación con la naturaleza que desafía nuestra visión moderna. Nos obligan a reevaluar no solo la historia de un continente, sino la historia de la humanidad misma. La Amazonía no era un paraíso virgen, sino un jardín cultivado, un paisaje culturalmente diseñado por pueblos que supieron vivir en armonía con su entorno, no a pesar de él. La conclusión es impactante y reflexiva: la idea de una civilización desconocida en la selva ya no es un misterio insondable, sino una historia que estamos empezando a leer. Cada nuevo hallazgo es una pieza en un rompecabezas fascinante que redefine lo que sabemos sobre la capacidad humana para la innovación, la adaptación y la resiliencia. Es un recordatorio de que la historia no es estática, sino un tapiz en constante evolución, y que los lugares que creemos conocer mejor pueden guardar los secretos más profundos. Las ciudades perdidas del Amazonas son un faro de luz sobre el pasado, pero también una advertencia y una inspiración para el futuro. Nos invitan a mirar más allá de la superficie, a escuchar los susurros del viento con nuevos oídos y a reconocer que, en la selva,
la naturaleza y la historia humana han estado entrelazadas de maneras mucho más complejas y maravillosas de lo que jamás habíamos imaginado. El verdadero descubrimiento no es solo el de estas ciudades, sino el de una nueva comprensión de nosotros mismos y de nuestro lugar en el vasto y misterioso tapiz de la vida en la Tierra.